Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. La Iglesia Cristiana Jehová Sabaoth les saluda con amor en esta tarde en que estamos celebrando el culto de las 7 palabras. Las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz del Calvario y que tienen un significado profundo y que en esta tarde vamos a meditar en ellas. Les damos la bienvenida en esta tarde lluviosa, nublada, tal como fue aquel día cuando nuestro Salvador expiró para darnos la redención eterna. Y en esta tarde quisiera empezar con un himno que escribí hace algunos años que se llama Como un ladrón, porque así fue tratado Jesús, como un ladrón, crucificado en medio de 2 ladrones. Y dice así: Dios rumbo al Calvario va, llevando con él una cruz. En medio de burlas mil, avanza el precioso Jesús. Cansado de aquella cruz, resbala y cae mi Redentor. Un joven le auxilia ya y carga la cruz de mi Señor. Como un ladrón es llevado aquel que la existencia nos dio. Como un cordero su boca no abrió. Cristo Jesús, mi Redentor. Como un ladrón es llevado aquel que la existencia nos dio. Como un cordero su boca no abrió. Cristo Jesús, mi Redentor. Llegando al Calvario, con odio le clavan en la cruz. Con amor los mira él, pues es el Señor de la luz. Las ropas del Salvador por suertes reparten ahí. Su sangre brotando está, su sangre de rojo carmesí. Como un ladrón es tratado aquí, quien la existencia nos dio. Como un cordero mis culpas llevó. Cristo Jesús, mi Redentor. Como un ladrón es tratado aquí,
amor, ponen su vida con amor. Cristo Jesús, mi Redentor. Así es, mis hermanos, nuestro Señor fue llevado hasta aquella cruz, fue clavado en ella, y así fue como empezó ese sufrimiento que ya había venido sufriendo desde antes, porque lo habían, hermanos, latigado, lo habían escupido, lo habían escarnecido, lo habían abofeteado, le habían puesto una corona de espinas. Y luego el Via Crucis, ese largo camino hacia el Gólgota, hacia el Cerro de la Calavera o el Calvario que se le llama. Fue algo terrible el sufrimiento y el dolor. Pero después ya con los clavos y con aquella cruz dura, hermanos, pues llegó a su extremo. Las 7 palabras, mis hermanos, conocidas también, o las 7 frases más bien, conocidas también como las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz del Calvario el día de su muerte, tienen un profundo significado y quedaron consignadas en la Santa Biblia como una evidencia de la grandeza del acto de nuestro Salvador Jesucristo en favor de nosotros, los hombres pecadores. Analicemos cada una de ellas. La primera frase que el Señor dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23 y versículo 34, que a la letra dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera de ellas es una frase excepcional, porque después de ser arrestado, después de ser injustamente juzgado y condenado por el Sanedrín judío, después de ser brutalmente azotado por los soldados romanos, después de ser sentenciado a muerte por Poncio Pilato, por petición y presión de los líderes judíos, después de ser escarnecido por los soldados romanos que le pusieron una corona de espinas para burlarse de él, después de la tremenda tortura que significó el Via Crucis y después de ser clavado de manos y pies en aquella dura cruz, es admirable que nuestro Señor Jesucristo no reaccionó con enojo como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, o con ganas de venganza como lo hubiéramos hecho nosotros, sino que Él suplicó por el perdón de sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sin igual ejemplo que nos dejó de cómo debemos reaccionar ante nuestros enemigos fue excepcional. Así aprendemos que realmente la mayor prueba de una conversión genuina es la manera como nosotros reaccionamos ante la adversidad, sea esta causada por circunstancias o por personas. Por eso la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y recordemos que de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Maestro,
ese amor debe incluir también a nuestros enemigos. Jesús dijo en Mateo 5:38 en adelante: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así, mis hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo no solo nos enseñó con palabras, sino también con su ejemplo. Como seguidores de Cristo Jesús, tú y yo debemos hacer lo mismo. El mundo nos llamará locos, tontos, ciegos y de muchas formas más, pero no importa, porque estaremos haciendo lo correcto. La segunda expresión, o así llamada la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, fue la que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta se encuentra en Lucas, el capítulo 23, del 39 al 43, que a la letra dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Dice: mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Analicemos esta frase, mis hermanos. Dice: de cierto te digo. Eso significa: en verdad te digo, te aseguro, te prometo, sin duda alguna te digo. Estas palabras hablan de certidumbre. Estas palabras hablan de seguridad. Estas palabras hablan de seriedad de las promesas de Dios. Estas palabras nos enseñan que las promesas que Jesús nos hace en su palabra son verdaderas y 100% seguras. Así que tengamos confianza en la veracidad de las promesas de Dios, amados hermanos. Pero le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Significa este día, inmediatamente, enseguida.
No necesitas esperar más. Pronto, antes que venga el nuevo día. Estas palabras hablan de rapidez. Estas palabras hablan de respuesta inmediata. Estas palabras hablan de la más bella realidad. Estas palabras, mis hermanos, nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo siempre está presto a contestar nuestras oraciones y que si acudimos a Él con fe genuina, pronto recibiremos pronta respuesta a nuestras peticiones, mis hermanos. Vengamos a Él, pues, con la actitud misma que tuvo este ladrón para experimentar la respuesta de Dios, la bendición de su respuesta. Y luego le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Significa en la gloria, en el cielo, en la vida eterna. Estas palabras nos enseñan que el ladrón fue perdonado. El ladrón merecía la muerte, pero recibió la vida. El ladrón, mis hermanos, merecía el castigo, pero recibió el perdón. El ladrón merecía el infierno, pero recibió la gloria. Recibamos la gloriosa salvación creyendo en nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo aquel ladrón. Estas palabras nos enseñan, mis hermanos, con claridad, que no importa el cuándo vengamos a Cristo, lo importante es venir a Él. Ese ladrón estaba a punto de morir, pero en ese momento buscó al Señor y lo encontró. La tercera expresión que el Señor dijo desde la cruz, la tercera palabra fue: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esa se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, del 25 al 27. Esta expresión nos habla de la preocupación de un buen hijo por su madre y de la verdadera amistad de Juan, el mejor amigo del Maestro. A la letra, el Evangelio dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra de Dios nos dice en Juan 5:7 que ni aun sus hermanos creían en él. Por eso es que el Señor pensó en su mejor amigo, el apóstol Juan, para encargarle a su madrecita. El apóstol Juan, mis hermanos, como excelente amigo del Maestro, la recibió en su casa. ¿Cuánto tenemos que aprender del apóstol Juan? Pues hoy día es verdaderamente difícil que alguna persona decida adoptar a otra por el simple hecho de ser hermanos en Cristo. Hoy día, muchos grandes hermanos en Cristo, como pastores, viudas de pastor, etc., mueren en un total abandono. Qué triste. Pero Juan no fue así. Juan se llevó a la madre de Jesús a su casa. La recibió porque él verdaderamente amaba al Señor Jesucristo. Qué gran ejemplo nos dejó, mis amados hermanos. La cuarta palabra
o expresión que Jesús dijo desde la cruz fue: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta se encuentra consignada en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículos 46 y 47, que a la letra dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Elí, Elí significa: Dios mío, mi Padre celestial, mi Señor, mi alto refugio, Señor Jehová. Estas palabras hablan de necesidad de ayuda. Estas palabras hablan de sufrimiento y de gran dolor. Estas palabras hablan de profunda desesperación. Estas palabras, mis hermanos, muestran a quién acudía Cristo en medio de la angustia y a quién debemos acudir tú y yo. Cuando estemos pasando por diversas pruebas, acudamos a quien debemos, a nuestro buen Dios. Lama sabactani significa: ¿por qué me has desamparado? O como dice en el Salmo 22, 1 al 2 y 6 en adelante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Estas palabras hablan de un sufrimiento y de un sentimiento de abandono.
Estas palabras, mis hermanos, hablan de un sentimiento de gran soledad. Estas palabras hablan de la urgente necesidad de ser socorrido. Estas palabras hablan de un grave peligro. El Señor estaba sufriendo intensamente, cargando tus pecados y mis pecados. Por eso Dios lo dejó. Porque en ese momento Él estaba cargando con el pecado de todo el mundo, de todos los hombres, de todas las generaciones. Estas palabras, mis hermanos, muestran la tremenda agonía del Señor Jesús y el cruel castigo al que fue sometido, así como la actitud de su Padre de dejarlo en el momento de pagar todos los pecados de los hombres. A veces no podemos explicar el proceder de Dios, pero siempre debemos confiar en que sus designios eternos tienen un fin maravilloso, como lo tuvo la muerte de su Hijo, al pagar la culpa de nuestros pecados, manifestando la grandeza de su amor para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pausa aquí, mis amados hermanos, para entonar un canto que nos habla, mis hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice así el canto. Grande el de mi Cristo, en la cruz sufrió por mi maldad todos los pecados de mi vida. Él pagó y dióme libertad. Oh, qué amor tan grande el de mi Cristo, que sufrió la cruz en mi lugar, derramó su sangre en el madero, para así mi salvación lograr. Oh, qué amor tan grande el de mi Cristo, que logró mi justificación, y ahora justo Dios me ha declarado, a mis culpas ha dado perdón. Oh, qué amor tan grande el de mi Cristo, que sufrió la cruz en mi lugar, derramó su sangre en el madero, para así mi salvación lograr. Cuando acepté a Jesucristo, Él mi vida entera transformó, y ahora voy creciendo poco a poco en la nueva vida que Él me dio. ¿Cómo puedo, Cristo, agradecerte
tanto amor que has demostrado así. Solo puedo con amor servirte y entregarme todo solo a ti. ¿Cómo puedo, Cristo, agradecerte tanto amor que has demostrado así? Solo puedo con amor servirte y entregarme todo solo a ti. Así es, mis amados hermanos. No podemos entender a qué se debió, hermanos, tanto dolor. Pero sí podemos estar agradecidos por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Quizás si Él no hubiera muerto, hermanos, o más bien seguro es que si Él no hubiera muerto, tú y yo nos hubiéramos perdido para siempre. Pero gracias a que Él tomó nuestro lugar, ahora podemos gozar de salvación y vida eterna. La quinta expresión o quinta palabra que nuestro Señor dijo desde la cruz fue: tengo sed. Esta palabra se encuentra consignada en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, del 28 al 29. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Dios, mis hermanos, siempre ha saciado la sed de los hombres, como sucedió varias veces durante el éxodo del pueblo de Israel, así como en la vida de Sansón y en la vida de Agar, y como sucede todos los días mediante el ciclo hidrológico que Él estableció para saciar la sed de los billones de seres humanos que estamos en este mundo. Pero Dios no solo sacia la sed física, pero también la sed espiritual, como fue el caso de la mujer samaritana. Pero cuando Él tuvo sed, el hombre le dio vinagre. En el Salmo 69, 21 dice la palabra de Dios: en mi sed me dieron a beber vinagre. Muchas veces nosotros también, aunque recibimos de Él todo lo que necesitamos, ante sus mandatos para nuestra vida, le damos vinagre de indiferencia, vinagre de incredulidad y vinagre de ingratitud. La Biblia dice que el Señor rechazó aquel vinagre, lo que significa que no le gustó. Qué hermoso que para saciar la sed del Maestro siempre podamos darle agua clara y fresca. Que siempre tengamos una actitud correcta de obediencia y gratitud. Y que estemos dispuestos a saciar la sed, tanto física como espiritual, de las personas sedientas que nos rodean. No le digas o no le sigas, dando vinagre a tu Salvador.
mi amado hermano, mi amada hermana, dale agua pura que sacie su sed. La sexta palabra o expresión que el Señor dijo desde la cruz fue consumado es. Y se encuentra en Juan 19:30, la primera parte, donde dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra significa, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cumplido está, terminado es, todo está hecho. Estas palabras hablan de una tarea realizada. Estas palabras hablan de una obra completa. Estas palabras hablan de una salvación perfecta. Estas palabras nos enseñan, mis hermanos, que como cristianos estamos llamados por el ejemplo de nuestro Maestro a terminar nuestra tarea, llevando una vida cristiana de excelencia y perfección como Él lo desea, siguiendo su ejemplo que logró la salvación perfecta y segura que hoy gozamos en Él. Adorémosle siempre con amor y gratitud. Eso también significa que nuestra salvación es completa. No necesitamos hacer nada más, hermanos. Su salvación fue completa y perfecta. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, aceptarle como Señor y Salvador de nuestra vida, reconocer que lo que Él hizo fue suficiente. Por eso Él dijo, consumado es. Y la última palabra o la última expresión que el Señor dijo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para este momento Él ya tenía 6 horas sufriendo en aquella cruz, hermanos. Porque la Biblia dice que Él fue crucificado en la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. Y para entonces ya era la hora novena del día, es decir, las 3 de la tarde. Ya estaba muy cansado, ya había derramado casi toda su sangre por ti y por mí. Y se acercaba el momento de expirar. Y Él dijo esta palabra tan hermosa que se encuentra en Lucas 23, del 46 al 48, que a la letra dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Aquí aprendemos que el último pensamiento del Señor Jesucristo antes de morir en la cruz del Calvario fue para su Padre amado. De hecho, fue el fin de la oración que estuvo haciendo desde la cruz. Así, nos dio un ejemplo claro de lo que debemos hacer nosotros día a día cuando nos acostamos, pues no sabemos si vamos a amanecer. Encomienda siempre tu vida al Señor cada día, mi hermano. Así, con la muerte del Señor Jesucristo, el peor crimen de la historia humana se había consumado. La naturaleza mostraba su gran dolor por medio de un gran terremoto y las densas tinieblas
a plena luz del día. El velo del templo se rasgaba ante el asombro del sumo sacerdote y de los sacerdotes. El centurión y los soldados, que fueron testigos presenciales y ejecutores de cada paso injusto dado en contra del Señor de la vida, no pudieron más y reconocieron todos que Jesús era justo y además que era el Hijo de Dios. En Mateo 27:54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Las 7 expresiones conocidas como las 7 palabras quedaron consignadas así en las Sagradas Escrituras como una gran enseñanza para todas las generaciones. Ahora, mis hermanos, digamos con gran convicción: gracias, mi Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz para pagar todos mis pecados y para darme la salvación eterna. Te amo y te lo agradezco con todo mi corazón, Divino Maestro. Amén. Hermanos, quiero agradecerles de todo corazón que nos hayan acompañado en este servicio de las 7 palabras. A nombre de mi esposa, la hermana Argelia, a nombre de la Iglesia Cristiana Jehová Sabaoth y de todos los miembros de la iglesia, les saludamos y les agradecemos. Están pidiendo el canto de Vedle Sufrir. Muy bien. Vamos a entonar otro canto que se llama Vedle Sufrir para terminar con esta grabación. Disculpen, hermanos. ¿Cómo explicar lo que ha pasado? El gran amor de mi Jesús fue rechazado. Él se humanó y se humilló. Vino a buscar y a salvar al pecador. Muchos sanó de enfermedades y muchas almas liberó de grandes males. Alimentó la multitud, todo lo hizo por amor, mi buen Jesús. Pero este mundo pecador no ha comprendido que su Creador le ha venido a visitar y rechazó el amor de Jesucristo el Señor. Prefirió la rebelión y la maldad. Pero este mundo pecador no ha comprendido que
su creador le ha venido a visitar y rechazó el amor de Jesucristo el Señor, prefirió la rebelión y la maldad. Ved a Jesús, el gran Maestro, digno Señor y Redentor, Salvador nuestro. Vedle sufrir, vedle llorar por el rechazo de esta vil humanidad. Las multitudes lo dejaron, otros durmieron y a orar no le ayudaron. Judas llegó y le besó, a su maestro traicionó y le entregó. Cuando en el huerto oraba él, fue arrestado y con violencia el Sanedrín le condenó. Hoy a Pilato va él para su juicio escuchar. Sufre el Cristo por salvar la humanidad. Cuando en el huerto oraba él, fue arrestado y con violencia el Sanedrín le condenó. Hoy a Pilato va él para su juicio escuchar. Sufre el Cristo por salvar la humanidad. Sufre el Cristo por salvar la humanidad. Sufre el Cristo por salvar la humanidad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este tiempo que nos dejaste estar juntos para recordar aquel día tan triste, Señor, cuando nuestros pecados te mataron en la cruz. Pero gracias, Señor, porque tú lo hiciste con amor. Tú lo hiciste porque querías que nosotros viviéramos, que pudiéramos gozar de salvación y vida eterna. Y gracias, Señor, porque no te quedaste clavado en aquella cruz, porque después, al tercer día, resucitaste de entre los muertos. Y así sellaste para siempre nuestra salvación. Ahora, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Muchísimas gracias.